13:26, vamos al desarrollo de las noticias. En los últimos días el tema viviendas está en el tapete, ha sido protagonista de titulares de todos los medios de prensa del país, inclusive aquí, pero nunca hemos hablado de las viviendas para los jubilados y pensionistas. Adjudicación directa sí, adjudicación directa no, normas internas dentro del ministerio. El centro del tema, y no se habla cuánto se ha invertido en viviendas para jubilados y pensionistas del país. Para conocer la realidad de este tema puntual, viviendas para jubilados y pensionistas de menores recursos, estamos en contacto con Ariel Ferrari, miembro del directorio del BPS, en representación de la clase pasiva, y le preguntamos, Ariel, ¿es cierto que hay más de 6.500 jubilados y pensionistas de los más magros recursos que todavía no han accedido a la vivienda? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, un gusto y un saludo para toda la gente de Rivera. Con exactitud, hasta el mes pasado, habían 6.474 personas a la espera de vivienda. En particular, 73 de ellas son del departamento de Rivera. Son las inscritas desde mucho tiempo y que cuando se habla de vivienda no se debería sortear un universo tan importante como este y darle respuesta, porque a la fecha, en esta administración, dentro del presupuesto quinquenal de viviendas, hay 607 viviendas proyectadas en construir, pero las que se han entregado en este periodo o se van a estar entregando próximamente son todas licitaciones de la administración anterior. Es decir, desde el 2009 y antes del 2009 son las 267 que en el país se han entregado. Entonces, creemos que hay una necesidad imperiosa, que es una población vulnerable, que los tiempos de espera no son los de otros colectivos sociales y que, bueno, que por eso dije, no debería sortearse, no debería dejarse de lado a este universo tan importante y que tanto ha hecho por la sociedad. Usted mencionaba algunas cifras, ¿no? Como las 607 presentes en el proyecto y desde el 2019 solo 267. O sea, ningún partido político ha cumplido a rajatabla las promesas o los compromisos de tener en cuenta a aquellos que ya trabajaron toda su vida y que son merecedores de un descanso, del disfrute de su situación de jubilados o de pensionistas bajo un techo con dignidad. Los 267 son las que se han entregado del 2020 a la fecha, cuando asumió la nueva administración. Pero todas ellas se habían empezado a construir antes del 2019. Ahora sí. Por lo tanto, son licitaciones, la más antigua que se entregó hace poco, una licitación del 2016. El proceso a veces, en los temas además en general de las compras públicas, son más lentos que uno privado, y BPS recibe llave en manos. Es decir, yo cuando el Ministerio de Vivienda me da una vivienda, estoy en condiciones de entregarla al otro día. Y en el proyecto que hoy tenemos de posibles entregas, no quiere decir que sea ya, pero ya están próximas a finalizar 30 que hay allí en Rivera, en la calle San Martín y Paysandú. Que bueno, que de alguna forma eso es el compromiso hasta el 2025, que es cuando cesa esta administración, y esperemos que, bueno, no vamos a dejar satisfecha la demanda, porque son 73, pero es un avance importante que ya debería haberse hecho, porque de esos 73 hay gente que lleva más de 3 años inscrita, más de 4 y más de 5. Y hay Entonces, otros que ya fallecieron. Y bueno, sí, lamentablemente esperando la vivienda, bueno, y creo que es un tema que se destacó por lo que pasó con la entrega de una vivienda directa, que muestra siempre a un BPS, porque miren ustedes, no se habló porque no aporta mucho, pero la importancia del BPS. Ese predio donde se hizo ese edificio, en el 2013, BPS, a valores de catastro,
se lo cedió al Ministerio del Transporte, porque ese terreno era del BPS. ¿Y por qué entendimos en el directorio que había que entregárselo? Porque, bueno, iban a tener un fin social, de que gente carenciada iba a tener posibilidades por un proyecto que se venía desarrollando desde el 2009 con las Naciones Unidas y BPS lo entregó. Y bueno, pero no quiere decir eso de que quede postergado el tema de las viviendas para jubilados, que es todo un tema, Yo ¿no? recuerdo hace muchos años atrás, y si nos vamos a- al pasado y con el maestro Sosó Cairelo, que era un luchador Le digo, incansable. presidente, Hasta los últimos tiempos, el maestro Soso Cairelo reivindicaba el derecho de cada jubilado y pensionista para acceder a la vivienda. Eran merecedores y además de esas jubilaciones y pensiones, un poquito cada uno aportaba para llegar a las viviendas. Murió el maestro Soso Cairelo y no se llegó a cumplir con ese sueño y ese derecho de cada uno de los jubilados y pensionistas. Seguimos en el debe porque hay más de 6.400 en lista de espera. ¿Es cierto sí, que cada uno aporta un poquito para que se destine a la construcción de viviendas? mire, por el 2010 dejó de aportarse y pasó y se incluyó dentro del Programa Nacional de Viviendas, y siempre tiene que haber un cupo para el programa de soluciones habitacionales, Exacto. porque a veces vamos a perdiendo autonomía, no somos autoválidos para seguir en una vivienda y se dan, bueno, soluciones habitacionales. En el país hay 1.012 personas que están en esa situación de que, bueno, o alquileres, que también en determinadas condiciones frente al lanzamiento podemos tener alquileres. Pero ¿por qué se dejó de pagar? Porque BPS tenía contabilizado mes a mes, siempre tuvo contabilizado mes a mes cuánto retenía y cuánto traspasaba para el banco hipotecario en su momento. Pero lo que no pudimos saber nunca, y esa administración en el 2010 por eso tomó esa resolución, tal vez un poco antes, cuando la reforma tributaria en el 2008, porque bueno, no podíamos saber qué se hizo, cómo cierran las cuentas de toda la plata que se había transferido. Por lo tanto, como no le podíamos decir a los jubilados, miren, ustedes aportaron tanto, Pero no se se sabe a gastó dónde tanto está el en la dinero. vivienda, pero no supo dónde estaba, si estaba en el Banco República, si seguía estando en el Banco Hipotecario, cuánto fue el monto, y bueno, se saldó por ese lado y nunca pudimos saber exactamente en qué se gastó hasta esos años las construcciones de vivienda. Sí podemos saber con exactitud cuánto transfirió BPS y cuánto aportaron los jubilados y pensionistas. Mucho por esperar. El tiempo es diferente y urge para los adultos mayores que necesitan verdaderamente. ¿Cuál es el público objetivo el que estamos manejando? ¿Cuál es el techo de ingresos para acceder a esta vivienda que no se hereda? Porque el titular es el pasivo, jubilado pensionista, pero luego del fallecimiento esa vivienda tiene que quedar libre para el próximo. A ver, el tope máximo de pasividad son 12 unidades reajustables, alrededor de unos 18.000 pesos. Pensemos que la unidad reajustable se modifica mes a mes, por lo tanto, los 18.045 del mes pasado no sé cuánto estará con exactitud, pero bueno, ese es los que se pueden inscribir, estar por debajo de eso, y si viven en pareja, su pareja también no tiene que superar ese monto. Bien. Ese es el núcleo básico que se tiene en cuenta para inscribirse. Eh, si fallece el titular y tiene cónyuge, podrá seguir viviendo si sigue cumpliendo con las Claro. condiciones. Lo que se ha hecho, y esto es una vieja reivindicación que salió, en aquel momento era el director Yesentar, y salió de esta representación de los jubilados, y ese es el valor, como otras cosas que tiene de estar en el directorio del BPS, no se tiene en cuenta si se le agrega
La a la pensión. jubilación, al ingreso, la pensión de viudez. Sí. Imaginemos un matrimonio viviendo, los dos ganan la mínima 17.000 pesos, tienen derecho, pero un día fallece uno, le agregamos 5.000 pesos, se pasó el tope, bueno, pero no se tiene en cuenta ese ingreso, y creo que eso fue un avance, reconociendo que además de la tristeza, el impacto que tiene perder a su pareja, en sí lo sacábamos de la casa, ¿no? Y eso fue un tema que allá por el 2009, el 2010 se resolvió. Hay pendiente entonces la entrega de 30 viviendas aquí en San Martín y Paysandú. No hay fecha, no se sabe aún ni los futuros beneficiarios ni el BPS. ¿Está en la órbita del Ministerio de Vivienda esto? ¿De la Dirección Nacional de Vivienda? Exacto, está en ese ámbito porque es quien ahora, dentro del programa de vivienda, tiene esa responsabilidad de acuerdo a la demanda que solicita el BPS. Pero podrían estar en proceso, creo que falta es voluntad política o ya pensar en que no se va a estar cumpliendo con lo que es el presupuesto quinquenal. Cuando asume un nuevo gobierno, hace el presupuesto y lo manda al Parlamento para los próximos 5 años. Sí. Ahí se hizo un capítulo del Ministerio con el Programa Nacional de Vivienda. Dentro de ese programa, 607 eran para el BPS, de los cuales no se ha llamado ninguno. Estamos entregándolas de antes de esta administración. Y bueno, y ahí una preocupación, no quiero reiterar lo que decíamos, pero pensemos que es gente que está, de acuerdo a los índices, por encima de la línea de pobreza, pero es una gente que realmente es pobre, que es absolutamente insuficiente. Mire, hace un poco más de una hora que terminó el directorio del BPS. Todos los miércoles nos reunimos. Y hoy volvimos a plantear que debe haber una canasta de invierno para los jubilados que cobran no solo la mínima, por lo menos hagamos una estimación hasta 20.000 pesos. Y yo planteaba una cosa más, no solo la inflación que se conoció, que con la inflación y la pérdida nuestra estamos por un 8%, casi el 9,42 fue nuestro aumento, casi perdimos lo que el 1 de enero hacía recuperar en algo la pérdida brutal que habíamos tenido. ¿Va a haber canasta o no? A ver, no hay respuesta y dio el presidente que va a analizarlo para después tratarlo, pero le sumo otra cosa. Y ya nos despedimos. Sí. Bueno, la ministra de Salud Pública, por el tema del agua, planteó que los hipertensos o los que tienen problemas cardiológicos, renales, en nuestras generaciones casi todos tenemos esa dificultad, que tienen que comprar agua mineral. Bueno, eso tiene un costo y esa gente, si no hay políticas focalizadas hacia ellos, sin duda no va a poder gastar 1.500, 2.000 pesos de agua mineral y bueno, y tendremos los problemas en salud, la calidad de vida o las consecuencias de eso. Por eso creo que se había pedido, ¿no?, que se exonerara de IVA o que fuera con un precio diferenciado, ¿no?, para las personas. Bueno, yo planteé en una actividad que hicimos que se debería pensar en sacarle el IVA a las jubilaciones mínimas y por lo menos, tener un alivio y ver en las canastas básicas alimentarias lo mismo. Esto es un planteo que hace la UNASPU y que, que seguiremos y como reivindicamos el 21 de abril, en julio debería haber un aumento de un 3%, porque tenemos la misma situación que el año pasado y llegar a fin de año y no sacarlo como se hizo el año anterior. Ariel Ferrari, como siempre, muy deferente con nosotros. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a las órdenes siempre. Hasta pronto. Estuvimos dialogando en directo con uno de los integrantes del directorio del BPS en representación de la clase pasiva del país. Pausa y volvemos.